Hola, soy Guillermo Testa, tengo 3 trasplantes renales y quería agradecerle a mi mamá y a mis otros 2 donantes por haberme dado la oportunidad de seguir viviendo. Dona tus órganos y dale una oportunidad a Mimes. Bueno, consultorio virtual, tenemos consultas que nos llegan a través del mail. Les recordamos a todos, ¿cuál es el mail, Roberto? Médicos@tvpublica.com.ar. El licenciado Resnikov tiene una consulta. A ver, Ale. Tenemos una consulta de Vanessa, del sur de Santa Fe, que es en relación a su hermano, que juega al fútbol y tiene 17 años. Este chico aparentemente hace 2 años que está sufriendo una periostitis tibial en ambas piernas, lo cual le imposibilita desarrollar su actividad, que es jugar al fútbol, y aparentemente ya pasó por todos los tratamientos posibles, pero el dolor persiste. La periostitis tibial es una inflamación de la tibia, que es la parte baja de la pierna, y es muy frecuente, cuando estos casos no evolucionan bien, descartar un tipo de fractura por estrés que se ve a través de un centellograma, no de una radiografía común, y juntamente con este diagnóstico apropiado y tratamientos adecuados, no debería tener problemas para reiniciar su actividad deportiva. Gracias, Ale. Bueno, me voy al living. Allí se encuentra Sara Sidotti, que es de la Asociación Civil Enfermedad de Parkinson. Las siglas ACEPAR. ¿Qué tal, la presidenta Dolores? de ACEPAR. ¿Cómo le va, Sara? ¿Bien? Muy bien, buen día. Me alegro mucho. Muy bien, en el Día Internacional de la Enfermedad de Parkinson. Estamos en la calle hoy. Están en la calle. Sí, Corrientes y Florida, San Juan y Buedo. Buenísimo. Explicando, dando folletería a la gente. Sí. Y ustedes están trabajando arduamente para tratar de conseguir el certificado de... No, ya lo tenemos. Ah, ya lo tienen. Sí, hace rato que figura. Sí. A la gente figura la enfermedad de Parkinson con derecho a certificado de discapacidad. Así que nosotros a todos los pacientes con Parkinson le pedimos que lo saquen. Sí. El médico le tiene que dar toda una cantidad de diagnóstico, le tiene que pedir algunos estudios, y con eso tanto la obra social como las prepagas tienen que cubrirlos al 100%. Esto es muy importante, porque nosotros poníamos el claro, el tema no solo los remedios, sino todo lo que hace a la rehabilitación del paciente. Y si no, se lo tiene que dar el Estado. Así que se contacten con nosotros, que nosotros inmediatamente le decimos cómo ayudarlos, lo orientamos en todo. Fenómeno. El Porque tema ese. Efectivamente, por ahí no en el primer estadio de la enfermedad, que no es tratado, pero la realidad es que hay una persona que tiene un trabajo determinado, no puede realizar su actividad como lo hacía habitualmente, y esto puede ser un riesgo inclusive para... Claro, pero con el certificado de discapacidad no lo pueden despedir. Entonces es muy importante, podrán darle otra tarea. Obvio. Pero por lógica, refería. porque la patología es de lentitud y de una cantidad de cosas, si no, no tendrían Parkinson. Pero el trabajo no lo pierde. No lo pierde. Eso la verdad que para nosotros es muy importante, sobre todo en los Parkinson juveniles o de comienzo temprano. Comienzo temprano es hasta los 40 años. Sí. Después de los 40 también, porque es en época de productividad de la persona. Obviamente, en época laboral, totalmente. Sí. Y aparte tiene que ver, más allá de estrictamente económico, tiene que ver con la posibilidad de esa persona de desempeñarse en un mundo al que estaba habituado. Y claro. que no sea absolutamente discriminado y tenga que cambiar radicalmente su estilo de vida de una manera tan abrupta. Dolores, en general el paciente de Parkinson se autodiscrimina, porque se va dando cuenta y va captando todos los cambios que tiene. Entonces está en nosotros, la familia, en poder ayudarlo. Que eso fue lo que originó la Asociación de Parkinson. Yo quería muchísimo a mi esposo, que falleció, y yo no sabía qué hacer, cómo llevarlo, cómo comprenderlo, porque no te enseñan lo que es un Parkinson. Además, vos no tenés la menor idea de qué es esa enfermedad. Y a partir de todo lo que pasaba conmigo como esposa y a sus hijos, que 4 tengo, empecé a contactarme con todos los centros internacionales, y al traducir y al leer empecé a entender lo compleja que era la enfermedad. ¿Y cuál es la mejor manera de ayudar? Que me parece muy... Acompañando y conociendo toda la sintomatología, que eso es lo que nosotros lo hablamos, porque la lentitud, si vos empezás, apurate, bañate rápido, no, todo ese tipo de cosas, pero ¿cómo? ¿Cuánto tardás en atarte los cordones? El prenderte es toda una historia. Entonces, lo único que uno hace es que se vaya retrotrayendo más. En cambio, si uno se ducha primero, se arregla, se acomoda y se pone a escribir cartas mientras él se está acomodando para salir, está todo bien, está todo bien. Darle el espacio que necesita
se merece y que necesita. Y acompañarlo en todo. Entonces tampoco es darle que tomaste la droga, que no la tomaste, que esto, que lo otro, que lo demás allá. Hay que observar, ¿no? Tomar distancia, observar, ver que lo tome los remedios a horario, que eso es de una importancia extrema. Tiene que tomarlo exactamente a la hora, porque un poco más, un poco menos no es lo mismo, porque tiene que tener las drogas en el cerebro para que vayan manteniendo constantemente el cerebro con lo que necesita. Bueno, en un ratito también vamos a hablar con nuestros médicos de eso, de cómo ayuda enormemente la medicación y cómo... Bueno, yo eso quería comentar, que las primeras drogas salieron en la década de 60. A la fecha es impresionante lo que se ha evolucionado. Ha cambiado muchísimo la calidad de vida del paciente. Además, el contactarse con una asociación, el poder compartir, el poder conocer, el tener un equipo multidisciplinario, que es lo que se necesita. De entrada, yo estaba escuchando lo que se estaba hablando de la deglución, del intestino, de una cantidad de cosas que vienen aparejadas con la enfermedad de Parkinson, y por la sintomatología y por, digamos, la rigidez en la enfermedad de Parkinson produce todo eso. Pero actualmente nosotros le explicamos todo lo que tiene que hacer. Y por ejemplo, con el tema de la deglución, es de desear que de reciente comienzo empiecen con fonoaudiólogos, aunque sea pesado, aburrido, una vez por semana. Entonces tienen todos los movimientos de deglución internalizados. Y si alguna vez tienen un problema, saben qué hacer. Saben cómo resolverlo. Cómo resolverlo. Lo mismo kinesiología. Vos podés hacer todo tipo de actividad. Mientras puedas la podés hacer. Pero siempre es bueno la kinesiología especializada. Claro. Porque tarde o temprano la vas a necesitar. Y ya lo sabés, ya lo conocés, ¿no? Sara, volviendo al aspecto más humano, que me parece muy interesante, de cómo acompañar a un paciente que es muy difícil. Claro, que tiene este gran impacto, que como bien vos nos decías, tiene absoluta conciencia de cómo es el retraso en sus movimientos, de que no siente que no llega. Está bueno que esa persona pueda romper el hielo diciendo, tengo mal de Parkinson. Sí, hay que hacerlo. No, porque yo planteaba esta situación enfermedad tan de radical, Parkinson. ¿no? O la enfermedad de Parkinson, que estás en un restaurante o un amigo tuyo y salís a comer, o vas a la casa invitada, o vos lo invitás y se genera como un clima de mucha tensión, porque la persona, en vez de decir, bueno, esto es lo que me pasa, bánquenme, ¿no? Es un poco así. Pero yo siempre, absolutamente siempre comentaba lo que pasaba. Y yo a donde iba les comentaba, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en una reunión, nosotros los argentinos estamos en una mesa de 12 personas, hablamos así, pero la oreja está puesta de este lado, nos damos vuelta y hablamos con este lado, seguimos con este. Eso lo vuelve loco a un paciente con Parkinson. Entonces, yo prefería antes de salir que vinieran a casa. Entonces les pedía, una persona por vez habla tranquilamente y los demás escuchan. Y de esa forma lo vamos a pasar muy bien nosotros, ustedes y el paciente con Parkinson. A ver si podemos solucionar el problema de escucharnos todo y de hacer que cada uno hable a su tiempo, porque eso podría ser una lección para todos. Sí, pero no me conviene porque tampoco lo podía mucho en mi casa, porque 4 hijos, 6 nietos, caían todo el malón. Entonces cuando yo quería acordar, se habían olvidado que el padre tenía Parkinson, estaban todos a los gritos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa y entonces uno después trata o los habla y le dicen... Bueno, las pautas de conducta y de convivencia son fundamentales. Son fundamentales, sí, pero es típico nuestro, nuestro. Sara, ¿te quedás un ratito? Porque seguramente van a venir preguntas de la gente. Sí, me encantaría, porque aparte, si me dejas un minuto, yo le puedo decir a toda la audiencia que la importancia que tiene el tratamiento de comienzo temprano para el futuro de un paciente de Parkinson es fundamental. Es un médico clínico, un médico de cabecera, no puede manejar un Parkinson. Tienen que ir a un neurólogo y de ser posible especializado en Parkinson, la subespecialización de Parkinson. Perfecto. Si nos llaman, nosotros los mandamos a lugares que son gratuitos y donde hay especialistas excelentes. Bueno, me has dejado ideal el tema porque justamente el doctor Berman decía, hay que resaltar la importancia de decirle a la gente que a partir de la medicación la mejora es enorme, y los cambios pueden ser, Andrea, Guido, no sé quién nos la quiera comentar. No, desde ya, totalmente de acuerdo. Hoy en día han evolucionado tantísimo la cantidad de medicación que hay para el Parkinson y cuanto más temprano se comienza, muchísimo mejor la evolución. Lo que pasa es que hay que recalcar
es que como es insidioso en un principio, lo que tarda la gente es en consultar, o por lo menos la gente mayor a la que yo estoy acostumbrada, es decir, vienen porque pareciera algunos cambios que ellos lo toman como propio de la vejez, cuando en realidad no es así. ¿Qué persona mayor no cree que tener un poquito de temblor es común, o que estar rígido y no darse bien vuelta en la cama puede ser... no. Pero eso tiene que ver con la desinformación. Exactamente. Entonces luchemos contra eso. No es normal. Claro, la idea que tenga 70 y el mensaje es que no todo es atribuible a la edad, y que siempre consulte, y que es preferible que consulte y que sea el médico el que le diga no, esto es propio, esto no, y así vamos a adelantarnos a las cosas. Mensajes, Roberto. Juan de Villavoz tiene 57 años, hace 7 años que le tiemblan los dedos, cuando está contento o nervioso. ¿Qué puede ser? ¿Con quién consulta? Bueno, muy bien. Esto... Qué divino, está contento o nervioso. Está contento y le tiembla. Bueno, eso es una cosa interesante. Hay ciertos elementos que pueden llegar a hacer que una persona tiemble y no tiene ninguna enfermedad. El miedo, el estrés, la cafeína, por ejemplo, generan que una persona pueda estar temblando. Incluso hasta cierta felicidad o cierta tensión por la felicidad. La mateína, el exceso, ¿viste? Cuando bueno, todo lo que son, mucho mate, exactamente. Que exceso de tabaco, por ejemplo. La gente que toma alcohol mucho, cuando se queda sin alcohol también puede temblar. Entonces hay otras cosas que hacen temblar que no son solamente eso. Ahora, si esto persiste o si eventualmente quiere descartar, también es de buena práctica consultar a un neurólogo y le diga, mira, no, quédate tranquilo, esto no es Parkinson, y que haga los estudios correspondientes, porque tampoco dilatemos el diagnóstico de una enfermedad que puede ser tratable y diagnosticable. Otro mensaje. Norma de Flores, a su marido de 75 años le dieron un medicamento para sacarle la depresión que le provocó un Parkinson medicamentoso. ¿Es igual que el Parkinson de origen genético? Es interesantísima la pregunta. No, en realidad hay un síndrome parkinsoniano, parkinsonismo, que es secundario a determinada lista de medicamentos, ¿sí? Algunos, obviamente siempre indicados por los médicos, porque necesita receta y demás, a sabiendas de que puede darle, pero otros, y eso me importa, es importante saberlo, de venta libre, o mejor dicho, con acceso fácil de tomar. Da un síndrome parecido, da síntomas y signos parecidos al Parkinson, y lo que hay que hacer es sacar la medicación, primero identificar, por eso siempre lo primero es interrogar, está tomando tal. En líneas generales es secundario o antidepresivos, algunos, no todos, no hay que asustarse, algunas medicaciones que se llaman neurolépticos, que son de manejos psiquiátricos o antipsicóticos y demás, y hay una medicación que me importa comentarla porque es digestiva, es el famoso Reliveran. Son gotas que en realidad la gente accede por náuseas o vómitos, y en la gente mayor suele a veces tomarlo como para bienestar, y es muy común en la gente mayor decir, ¿qué está tomando? Hace años que lo toma y suele dar alguno que otro síntoma parecido, y es importante identificarlo esto, porque no todo el mundo lo sabe. Aparte, es interesante lo que vos nos estás planteando, porque cuando se trata de estas medicaciones que nosotros culturalmente suponemos que son inocuas o que no pueden generar grandes cambios en nuestro cuerpo, hasta inclusive las omitimos cuando vamos al médico. Claro. Y el médico te pregunta, ¿estás Quiero dejar en claro que no una medicación tomada justo, en dosis apropiada, es excelente y demás. Es cuando la gente lo toma porque me hace bien, porque me parece y demás, y se va el exceso. Es interesante, exactamente, porque mismo la gente inclusive habla de la aspirina, es medicación, y muchas de las veces los médicos nos encontramos con reacciones adversas. En este caso es importante. Esa persona, nada, hay que sacarla de la medicación y ver con qué queda, y hay tratamiento, no le pasa. Bueno, un gran capítulo que creo que Sara, con su testimonio y contándonos la experiencia de cómo había sido convivir con su marido, sus 4 hijos, cómo esto fue también una enseñanza de saber reconvivir frente al diagnóstico de la enfermedad. Y cómo asumimos vivir con Parkinson. Y yo lo planteé desde el inicio, ¿no? Esta situación, si la ponemos de manifiesto, la evidenciamos o nos escondemos y lo solucionamos por otra vía. ¿Cómo seguir siendo yo mismo con esta enfermedad? Sería la pregunta que le sigue. Bueno, porque tenemos que informarnos también de que existen trastornos psicológicos también asociados a la enfermedad de Parkinson. Hay muchas cosas que son esperables que nos pasen,
y hay otras cosas que no son esperables y que cuando también las dejamos estar son tan deteriorantes como los aspectos físicos, porque afectan enormemente la calidad de vida. Claro. Porque nos acostumbramos y creemos que una persona con esta clase de enfermedad obviamente va a estar deprimida, obviamente va a estar ansiosa, obviamente va a estar nerviosa y fatigada. Pero ¿hasta qué punto es obvio de que esto sea así y no tiene que ser tratado también por un equipo de psicólogos y psiquiatras que también calmen estos síntomas, perdón, para que el Parkinson también esté mejor? Pensamos que el 50% o más de las personas tienen depresión en el Parkinson. Casi más del 86% sufre de ansiedad. Ahora, ¿cuáles son los niveles? Vemos una persona que está enlentecida, vemos una persona que le cuesta realizar sus movimientos más cotidianos y comunes, vemos a una persona que está más indecisa, vemos una persona más agitada, con menos iniciativa. Esto es por la enfermedad. Muchos de los medicamentos antiparkinsonianos provocan estas cosas. Ahora, no por esto nos tenemos que encontrar con una persona que no tiene motivación para vivir, que tiene un llanto persistente, una tristeza profunda, que piensa en quitarse la vida y en que no merece vivir, una persona que quiere quedarse acostada todo el tiempo y no tiene ganas de hacer nada más. Esta persona, que como decía Sergio, empieza a dejar realmente de ser sí misma porque ni siquiera le vemos con ganas de, es una persona que no solo tiene Parkinson, es una persona que tiene un trastorno psicológico que hay que tratar, una persona que tiene fobia social, que tiene temor a la crítica de los demás, a la risa, porque no se acepta, porque no ha hecho un trabajo de elaboración de esta es la situación por la que lamentablemente me toca atravesar y que si no la lloro lo suficiente, me quiero esconder hasta de mí misma y entonces no quiero ninguna mirada que me devuelva a la realidad de que a mí me está pasando esto. Es una persona que tiene que ser ayudada psicológicamente. Bueno, importantísimo resolver esta enfermedad y poder tratarla de manera interdisciplinaria, poder hablar con todos los especialistas que puedan ayudar a este paciente a atravesar y disfrutar de la vida de otra manera. Tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a estar después de la misma con todos tus mensajes, así que no te muevas de ahí, ya venimos. ¿Sabías que, según investigaciones recientes, los síntomas no motores, especialmente la depresión, los trastornos del sueño REM, la disminución del olfato o la constipación pueden anteceder por años al diagnóstico del Parkinson? Cuanto más precoz sea la consulta del paciente y la intervención por parte del médico especialista, menor será el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida y el aislamiento social al que puede conducir la enfermedad por el manejo inadecuado de los síntomas. La energía te acompaña siempre. Edenor. Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer.